Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Seroto Hightower, el abuelo materno del rey Aegon II. Como siempre, antes de empezar solo me queda recordaros que ya está a la venta mi nueva novela, La sombra de Draenlar, y que si os gustan mis vídeos, la mejor manera de apoyarlos es comprando este libro. Sabemos que Seroto era el hermano menor del Lord Hightower de Antigua, pero no sabemos cómo se llamaban sus padres ni qué año nació. Su primera aparición fue en el año 101 después de la conquista, cuando murió por accidente Baelon Targaryen, que era la mano del rey y al mismo tiempo su heredero, así que para sustituirle, el rey Jaehaerys nombró mano a Seroto. Otto llevó a su esposa e hijos a la corte, aunque el nombre de su esposa no aparece tampoco en ninguna parte, y de sus hijos solo conocemos a dos, que eran Alicent, una doncella, y Gwain, un varón. En cualquier caso, Seroto sirvió a Jaehaerys fielmente, hasta que 2 años después, el rey falleció en su lecho mientras Alicent le leía un libro escrito por el Septon Barth. Cuando Jaehaerys murió, su nieto Viserys ascendió al trono de hierro y Seroto continuó en su cargo como mano del rey, sobre cuyos hombros a menudo caía el tedio de la gobernación. Todos coincidían en que Seroto era un hombre diestro, pero muchos lo consideraban a sí mismo orgulloso, brusco y altanero. Cuanto más tiempo servía, más imperioso se tornaba. Su mayor rival era Daemon Targaryen, el hermano del rey Viserys, a quien Seroto detestaba enormemente. Numerosas veces Viserys intentó que ambos hicieran las paces, pero la enemistad estaba demasiado arraigada bajo las falsas sonrisas que lucían en la corte. Fue Seroto quien convenció al rey para que destituyese a Daemon de su cargo como consejero de la moneda y luego de consejero de los edictos. Consideraba que Daemon nunca debía ascender al trono porque sería un rey tan malvado como Maegor el Cruel, lo que le hacía desear que la princesa Rhaenyra fuera la heredera de Viserys. Su deseo se cumplió cuando en el año 105 murió Aemma, la esposa de Viserys, y el rey nombró sucesora a su hija Rhaenyra. Pero la situación cambió radicalmente cuando Viserys decidió casarse de nuevo con una mujer que le había entrado por los ojos, Alicent, la avispada y encantadora hija de 18 años de Seroto. Y cuando eso ocurrió, hubo quienes murmuraron que la intención de Seroto al llevar a su hija a la corte 4 años atrás había sido precisamente esa, aunque nunca sabremos si aquella acusación estaba en lo cierto. Al año siguiente, Alicent y Viserys se casaron y, de esta forma, Seroto se convirtió en el hombre más influyente de los 7 reinos, puesto que no solo era la mano del rey, sino que también era su suegro y el abuelo de sus hijos. Alicent demostró pronto ser tan fértil como hermosa y en los años 107, 109 y 110 le dio al rey 3 hijos, llamados Aegon, Helaena y Aemond. Pero a pesar del nacimiento de los hijos varones, la princesa Rhaenyra continuó sentándose al pie del trono de hierro cuando su padre celebraba audiencias. Viserys empezó a invitarla a sí mismo a reuniones del consejo privado y no hizo nada por modificar el orden de sucesión. Eso entraba en conflicto con el Gran Consejo de 110, en el que se había decidido que la línea masculina debía prevalecer sobre la femenina, y aunque en el pasado Seroto había apoyado las pretensiones de Rhaenyra antes que las de Daemon, ahora sin duda prefería que las viejas costumbres volvieran a tomarse en cuenta para que así fueran sus nietos los que se sentaran en el trono de hierro. Por tanto, empezó a presionar a Viserys cada vez más y más en este aspecto para que nombrara heredero a Aegon en lugar de Rhaenyra, hasta que al final el rey se cansó y en el año 109 lo destituyó como mano y nombró a Lord Lionel Strong en su lugar. Así pues, Seroto regresó a Antigua, donde permaneció sin hacer nada de relevancia durante los siguientes 11 años de su vida. En aquel tiempo nació el último hijo de Alicent y nieto de Otto, Daeron, al que no tenemos constancia que Otto conociera hasta que regresó a la corte en el año 120. Y es que dio la casualidad que aquel año falleció Lord Lionel Strong en un sospechoso incendio, lo que hizo que el rey Viserys volviera a necesitar una nueva mano, y, en lugar de nombrar a alguien nuevo, rechazó todos los nombres que le propusieron y acabó llamando a Seroto para que regresara a ocupar su lugar. De este modo, Otto volvió a viajar hasta la Fortaleza Roja para retomar su cargo, donde vio nacer a sus 3 primeros bisnietos, los hijos que tuvieron Aegon y Helaena, llamados Jaehaerys, Jaehaera y Maelor. A medida que los años transcurrían, las decisiones de Seroto cobraban cada vez mayor importancia, porque al final de su vida, Viserys fue dejando los asuntos de estado cada vez más de lado, encomendándoselos a su mano, hasta que al fin, en el año 129, el rey falleció en su lecho.
Cuando aquello ocurrió, la reina Alicent, Seroto y los otros miembros del Consejo Privado se reunieron para hablar de la sucesión del Trono de Hierro, y absolutamente todos hablaron en favor de nombrar rey a Aegon, excepto Lord Beesbury, el consejero de la moneda, quien les recordó que Viserys había nombrado a Rhaenyra como sucesora, no a Aegon. Pero todos argumentaron en su contra, incluido Seroto, quien dijo que el esposo de Rhaenyra era el temido Daemon Targaryen, que gobernaría los 7 reinos de forma tan cruel e intransigente como Maegor, y que seguramente lo primero que haría sería ejecutarle tanto a él como a su hija. Ante la negativa de todos los demás, Lord Beesbury se indignó y trató de marcharse, pero Ser Criston Cole le mató allí mismo y, después de eso, los conspiradores invirtieron el resto de la noche en planear la coronación de Aegon y en confeccionar listas de posibles aliados. Para acabar, hicieron un juramento de sangre y apresaron a aquellos leales a Rhaenyra que había en la Fortaleza Roja. Al día siguiente, 2 de los capitanes de la guardia de la ciudad fueron cargados de cadenas y se nombró comandante de los Capas Doradas a Ser Luthor Largent, el más temible de los 5 capitanes que habían jurado lealtad a Aegon. Aunque Seroto fue prudente y tuvo la precaución de nombrar lugarteniente de Ser Luthor a su propio hijo, Ser Wayne Hightower, dándole instrucciones de no quitar ojo a Luthor por si daba muestras de deslealtad. Tras eso, la tarea de Seroto como mano del nuevo rey, su nieto Aegon, consistió en buscar todas las alianzas posibles, entre las cuales hubo 2 muy destacables. El primero fue Dalton Greyjoy, el Kraken Rojo, a quien Otto envió un mensaje ofreciéndole el almirantazgo de la flota real y un asiento en el Consejo Privado a cambio de su lealtad. Y el segundo fue Borros Baratheon, a quien Seroto envió a su nieto, el príncipe Aemon, con el propósito de ganarse la mano de una de las hijas de Lord Baratheon para que así Lord Borros apoyara su causa. Al mismo tiempo que eso ocurría, el gran maestre Orwyle llevó a Rhaenyra a Rocadragón una oferta de paz, pero la princesa naturalmente la rechazó, dado que ella era la legítima heredera, con lo que empezó la guerra civil que sería conocida como la Danza de los Dragones, en la que Seroto estuvo ocupado tratando de ganar apoyos entre los nobles, contratando mercenarios, reforzando las defensas de desembarco del rey y buscando afanosamente otras alianzas. Envió cuervos a Invernalia, el Nido de Águilas, Aguas Dulces, Puerto Blanco, Puerto Gaviota, Puente Amargo, Isla Bella y otro medio centenar de fortalezas y castillos. Se despacharon jinetes nocturnos a los asentamientos cercanos para convocar a los señores y damas a la corte, a fin de que rindieran vasallaje al rey Aegon, e incluso recurrió a Dorne, enviando un mensaje al príncipe Martell. Sin embargo, Martell desdeñó su oferta, igual que la mayoría de señores a los que Otto envió mensajes, incluido Dalton Greyjoy. La única alianza importante que consiguió fue la de los Baratheon, porque Aemon consiguió su objetivo, pero por el camino mató a Lucerys, uno de los hijos de Rhaenyra, fratricidio que no complació a Otto. Además, como consecuencia de semejante acto, Daemon quiso vengarse y mandó matar a uno de los bisnietos de Otto, siendo Jaehaerys el elegido. Tan pocos éxitos y tantas desgracias hicieron que el rey Aegon, el nieto de Otto, estuviera perdiendo la confianza en su abuelo y confundía sus esfuerzos con inactividad y su cautela con cobardía. El momento climático de tanta tensión llegó con las nuevas de que numerosos señores del dominio se habían declarado en favor de Rhaenyra, con lo que Seroto envió un mensaje a su sobrino Lord Tormund Hightower para rogarle que sofocara la erupción de rebeliones del dominio. Había demasiados señores dándole la negativa al rey Aegon, lo que hizo que exigiera a su abuelo que hiciera algo para solucionarlo, y Seroto decidió aprovechar el odio que las ciudades de Tyrosh, Lir y Myr sentían hacia Daemon Targaryen para prometerles la exclusividad sobre el comercio y desembarco del rey a cambio de romper el bloqueo que la flota de los Velaryon había hecho a la ciudad y así volver a abrir las vías marítimas. Sin embargo, al organizarse en 3 ciudades distintas, su decisión y su respuesta se demoraron demasiado, y con la paciencia agotada ante tantas evasivas, el rey Aegon no pudo aguantar más y acabó destituyéndole como mano del rey y nombrando a Ser Criston Cole en su lugar. De entonces en adelante, Seroto permaneció en la Fortaleza Roja en calidad de padre de la reina viuda Alicent, pero ya no volvió a actuar ni para bien ni para mal en lo que quedaba de guerra. El rey Aegon y su hermano Aemon volaron al encuentro de Rhaenys en el norte. Rhaenys murió, pero Aegon fue herido y Aemon asumió el mando. Con la ayuda de Criston Cole, ambos organizaron un ataque a Harrenhal, pero Daemon voló por encima de su ejército hasta desembarco del rey al mismo tiempo que Rhaenyra y sus aliados. Con Aemon y Criston Cole fuera, Alicent intentó organizar la defensa de la ciudad, pero de nada sirvió, porque los Capas Doradas se volvieron en su contra por orden de Daemon, matando en el proceso a Gwaine, el hijo de Otto. Comprendiendo pues que era inútil resistirse, Alicent salió con su padre en compañía de otros 2 miembros del Consejo Privado, y Rhaenyra le perdonó la vida a ella en honor a Viserys, quien la había amado, poniéndole grilletes de oro en muñecas y tobillos y quedándose como su prisionera.
Sin embargo, con Seroto Hightower no tuvo tanta piedad y ordenó decapitarle por traidor. Y así es como murió Seroto Hightower, quien había sido mano de 3 reyes distintos, si bien fue una mano ineficaz, porque en parte por su culpa acabó estallando la Danza de los Dragones, una guerra en la que él vio morir a un hijo y a un bisnieto, pero que más tarde también acabaría con su hija, todos sus nietos y el resto de sus bisnietos, terminando así con toda su descendencia. Por tanto, con esto termina este vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.